Buen día. Nosotros les presentaremos el proyecto de investigación de mercados del spot fotográfico. El equipo está integrado por Alexia Redondo Orduño, Cristian Beltrán Murillo, Corina Marisela González Duarte, Tania Guadalupe López Carmona, Palazuelos Durán María de Jesús. Antecedentes. En los antecedentes, el estudio fotográfico vivió su edad de oro durante el siglo XIX. En aquellos primeros años, desde la invención de la fotografía, el estudio se convirtió en la casi única salida que encontraron los primeros pioneros en el oficio de fotógrafo. Ni la publicidad ni el fotoperiodismo, hasta bien entrado el siglo XX, fueron un campo económico de los que poder vivir. Ahora, en el siglo XXI, podemos ver cómo la fotografía ha pasado a otro nivel, impartiéndose en estudios fotográficos o creando tu propio espacio para tomar fotografías con diversos propósitos. Como nos hemos dado cuenta, la mayoría de las personas que utilizan esos recursos son jóvenes o jóvenes adultos. Cada quien puede hacer su propio espacio en casa o incluso buscar espacios fotográficos dentro de la ciudad, dentro de la misma ciudad. 2. Planteamiento del problema. ¿Le interesaría a la población de Cajeme un establecimiento exclusivo para tomar fotografías? Debido a la necesidad de espacios recreativos en Ciudad Obregón, después de hacer un arduo diagnóstico, se encontró que sí existen diferentes espacios para tomar fotografías, pero no con la innovación que tiene el spot fotográfico, ya que este cuenta con su propia iluminación en cada spot y cada spot tiene diferentes fondos, ya pueden ser lisos, vintage o con otro tipo de estilo que al cliente le gustaría. Dado que no existe un lugar que ofrezca lo que queremos brindar en el spot fotográfico, se dio la tarea de definir cómo se podría introducir e implementar un servicio y lugar como este en Ciudad Obregón. Justificación. Nos hemos percatado que fotógrafos siempre batallan cuando hacen sesiones urbanas. Tratan de buscar un buen lugar donde haya buena iluminación o el espacio donde toman las fotografías se vea con cierto estilo o ciertos colores. A algunos les gusta que se vea limpio, un lugar sin vandalizaciones y agradable para la vista del público. Nos hemos percatado de esas cosas a través de las redes sociales, ya que seguimos a diferentes fotógrafos y cada uno ha mostrado su desacuerdo en los espacios públicos de Ciudad Obregón, donde se encuentra mucho vandalismo y el espacio no es nada limpio. Ahora continuaremos con el objetivo de esta investigación. Para empezar, nos interesa conocer principalmente si es realmente que a las personas les interesaría nuestra idea de proyecto, si a las personas qué les parece o qué opinan sobre un lugar como el que nosotros ofrecemos. También queremos saber qué tipo de lugar les gustaría que fuera, si no solo que sea tal vez un spot fotográfico, no, sino que también se pueda llegar a convertir en un lugar de convivencia donde pueda, por ejemplo, ofrecerse bebidas, snacks, donde la gente pueda ir con sus amigos, su familia y tener un momento relajado. Queremos conocer esa parte. ¿Qué les interesa? También queremos conocer en qué lugar preferiría la gente que estuviera ubicado el spot fotográfico. Ahora vamos a ver las limitaciones que tuvimos al momento de realizar esta investigación. Para comenzar, obviamente por cuestiones de la pandemia, tuvimos ciertas dificultades para llegar a las personas, por lo que tuvimos que recurrir a un método no tan convencional, que fue el método por conveniencia, donde normalmente se realizaría un método conglomerado o otro método de investigación. Tuvimos que recurrir a por la dificultad que teníamos para llegar a las personas. También, debido a que la encuesta se llevó a cabo por medio de redes sociales, pues no estuvimos de manera presencial con las personas, entonces nos perdimos de detalles faciales, nos perdimos de detalles de la convivencia o de la cercanía a las personas cuando estaban contestando esas preguntas, de manera que no supimos, o puede ser que nos hayan mentido en las encuestas, de que no sean totalmente sinceras. Entonces tenemos este margen de error que es el de lo no presencial. Y también tenemos que, por la misma razón de que las encuestas se llevaron a cabo por medio de redes sociales, tuvimos
cierto segmento, cierto sesgo en las edades de las personas que contestaron, debido a que la mayoría de las personas que contestaron la encuesta estaban en cierto rango de edad, podría decirse más jóvenes, ya que son estos los que normalmente usan más las redes sociales. Y para la realización de la investigación formal, comenzamos con una prueba piloto que consistió en entrevistar o en encuestar a 30 personas sobre qué les parece la idea del spot fotográfico, qué les pareciera un lugar así, que estuviera bien iluminado, que fuera seguro y que estuviera pues libre de vandalismo. Esta encuesta se llevó a cabo por medio de redes sociales también, y del total de las 30 personas que contestaron, el 100% de ellas contestó que en efecto les interesa la idea, les gustaría ir a un lugar así. Para la selección de la fuente de datos secundarios recurrimos a la página del INEGI, la cual queríamos buscar la población que se encontraba activa en Cajeme, y nos arrojó la población del año 2020. La población era de 433,050 habitantes. Para la elección del método de comunicación, para obtener los datos primarios, se eligió la técnica de comunicación estructurado directo. Esto debido a que es un método muy rápido y de muy menor costo en comparación con otros como el de observación. Además, el cuestionario es una herramienta muy apropiada para el mercado al que está dirigido y es más fácil de utilizar, y también nos ayuda a evitar el sesgo en la investigación. La preparación para obtener los datos primarios. Primero, creamos un cuestionario que consta de 17 preguntas, de las cuales 3 de ellas son introductorias, 11 son centrales referentes a la mezcla de mercadotecnia, siguiendo el orden correspondiente de las 4 Ps, y las últimas 3 son de clasificación. Para comenzar el cuestionario se incluye pues un breve saludo hacia las personas y una invitación a cooperar con la encuesta. Y seguido de la introducción, pues se encuentran las preguntas que son diseñadas para el cuestionario y obtener toda la información que nosotros necesitamos. Las primeras 3 preguntas son dicotómicas, las cuales se ayudan a determinar si el encuestado está interesado a cooperar con la investigación. Y posteriormente se utilizaron 12 preguntas de opción múltiple, ya que estimulan la memoria del encuestado. Y en el caso de las preguntas 4, 9 y 10 se les dio la opción de elegir más de una respuesta, es decir, las respuestas que fueran más de su preferencia podían elegir varias. Muy bien, para la selección del método de muestreo elegimos el de la población infinita, ya que la población a la que va dirigida esta investigación ronda entre la cifra de 121,274 personas, y ese tipo de muestreo se utiliza cuando la población a encuestar es mayor a 25,000 personas. Para la recolección de datos se utilizó el muestreo por conveniencia, ya que esta técnica es un muestreo no probabilístico y no aleatorio, utilizado para crear muestras con la facilidad de acceso, además de la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento particular. Los participantes comúnmente dependen de la proximidad al investigador. A continuación les presentamos las gráficas y tablas de distribución de frecuencias. Esta información la podemos obtener del programa SPSS, que fue el que utilizamos para obtener estas gráficas y las gráficas de cruces. Como podemos observar en esta diapositiva, tenemos la tabla de las frecuencias. Tenemos como pregunta número 1, ¿le gusta hacer sesiones fotográficas? En la frecuencia significa el número de personas que contestaron la encuesta. Después tenemos el porcentaje válido y el porcentaje acumulado.
Debajo de esta tabla podemos observar la gráfica, donde aquí ya tenemos representado pues de una forma gráfica el porcentaje de las respuestas. Tenemos que el 83% de los encuestados respondieron a la pregunta número 1, que sí les gusta hacer sesiones fotográficas, y contra un 17% que contestaron que no les gusta. En la pregunta 2 tenemos busque espacios para tomarse fotografías. El 71% de los encuestados dijeron que sí buscaban espacios para hacer sesiones y el 29% respondieron que no. Nuestra pregunta 3 y la más importante para nosotras fue, en caso de que existiera un lugar especializado, un spot fotográfico en el que pudiera tomarse fotos con fondos originales y buena iluminación, ¿asistiría? Afortunadamente obtuvimos un porcentaje muy elevado del 93%, que fueron de las personas encuestadas que respondieron que sí asistirían a ese tipo de negocios, contra un 7% que dijeron que no. La pregunta 4 es ¿con qué tipo de fondos le gustaría que contara este establecimiento? El 32% de los encuestados respondieron que les gustaría el fondo vintage y el 24% respondió que les gustaría los colores lisos. El resto de los encuestados obtuvimos respuestas de paisajes naturales, arte moderno y pantalla verde, entre otros. La pregunta 5 se trató sobre qué días de la semana es más frecuente que asista. El 71.5% de los encuestados respondió que asistiría con mayor frecuencia los días viernes, sábado y domingo. La pregunta 6 fue ¿cuál sería el horario de su preferencia? Obtuvimos una respuesta del 40% de los encuestados que dijeron que asistirían de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Este fue el horario que votaron. Continuando con la pregunta número 7, aquí nuestra intención fue saber con quién asistiría con mayor frecuencia el encuestado. Obtuvimos una respuesta del 52.5%, que fue el porcentaje más alto, donde nos dijeron que asistirán con mayor frecuencia con sus amistades. En la pregunta número 8 fue ¿por cuál motivo asistiría al spot fotográfico? Obtuvimos una respuesta del 56% de los encuestados, en lo cual dijeron que asistirían por recreación y diversión. Y el 36.5% respondieron que asistirían por fechas especiales. En la pregunta número 9, que es la qué tipo de productos le gustaría que se ofrecieran dentro del spot fotográfico, la mayoría de las personas, con un 28.5%, fue que quisieran tener una cabina fotográfica. Después de eso le siguió el 24% de las personas que le gustaría que tuviéramos productos de refresquería. Después el 15.5% respondió que le gustarían productos de dulcería. En la pregunta número 10 es ¿qué tipo de servicios le gustaría que se ofrecieran dentro del spot fotográfico? El 28% de los encuestados dijeron que le gustaría que se ofreciera el servicio de Wi-Fi. El 24.5% dijo que le gustaría el servicio de maquillaje peinado. El 16.5% respondió que le gustaría que se ofreciera el servicio de fotógrafo profesional. La pregunta número 11 es ¿estaría dispuesto a pagar 100 pesos por persona para entrar al establecimiento con una permanencia de 2 horas? La mayoría de las personas, con el 79.5%, respondió que sí. La pregunta 12. ¿Dónde le gustaría que estuviera ubicado el spot fotográfico? El 40.5%, que fue la mayoría, respondió que le gustaría que estuviera ubicado en la calle Miguel Alemán, esquina de Tabiate.
En la pregunta 14, ¿qué promociones considera atractivas en la apertura del spot fotográfico? El 47.5% de los encuestados respondió que las promociones más atractivas para la apertura del spot es el 2x1 en entradas. El 29% seleccionó otra respuesta, mientras que el 16.5% prefirió la promoción de primera semana a mitad del precio, y el 7% restante no respondió. La pregunta 15. ¿En qué rango de edad se encuentra? El 70% de los encuestados respondieron la encuesta y dijeron que se encontraban entre el rango de edad de 18 a 23 años. El 13.5% dijo que era mayor de 30 años de edad. Pregunta 16. ¿Cuál es su género? El 69.5% respondió que su género era mujer, el 23.5% respondió al género de hombre y el 7% restante no respondió. La pregunta 17. ¿Cuál es su ocupación? El 59.5% respondió que estudiaba o trabajaba. El 17.5% contestó con otro señale. El 17% respondió con profesionista y el 6% restante fue sin respuesta. Después tenemos las gráficas de cruces, las cuales su propósito es el correlacionar 3 preguntas para tener un conocimiento más amplio y avanzado de los encuestados. El primer cruce que tenemos aquí es el de la pregunta 3. En caso de que existiera un lugar especializado en el que pueda tomarse fotos con fondos originales y buena iluminación, asistiría. Se correlaciona con la pregunta 8. ¿Por cuál motivo asistiría al spot fotográfico? Y por último está la pregunta 4. ¿Con qué tipo de fondos le gustaría que contara este establecimiento? De las personas encuestadas, el 13% respondió que sí asistiría al spot fotográfico y que su motivo sería el de recreación y diversión. Y aparte les gustaría el fondo de colores lisos. El 12% respondió que asistiría por el motivo de recreación y diversión y prefieren el fondo vintage. Nuestro segundo cruce es el de la pregunta 3. En caso de que existiera un lugar especializado en el que pueda tomarse fotos con fondos originales y buena iluminación, asistiría. Se relaciona con la pregunta 9. ¿Qué tipo de productos le gustaría que se ofrecieran dentro del spot fotográfico? Y por último está la pregunta 10. ¿Qué tipo de servicios le gustaría que se ofrecieran dentro del spot fotográfico? El 10% de las personas encuestadas respondió que sí asistiría al spot y los productos que les gustaría serían de cafetería y el servicio de preferencia sería de renta de vestuarios y accesorios. El tercer cruce fue el de la pregunta 3, como ya antes mencionada. Se relaciona con la pregunta 5. ¿Qué días de la semana es más frecuente que asista? Y también relacionada con la pregunta 6. ¿Cuál sería el horario de su preferencia? El 27% de las personas encuestadas respondió que asistiría al spot fotográfico y los días de la semana que asistiría sería con mayor frecuencia los viernes, sábados y domingos, en el horario de 10 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 8 p.m. El cuarto cruce es el de la pregunta 3 con la pregunta 14. ¿Qué promociones considera atractivas en la apertura del spot fotográfico? También relacionada con la pregunta 11, ¿estaría dispuesto a pagar 100 pesos por persona para entrar al establecimiento con una permanencia de 2 horas? De la población encuestada, el 20% respondió que asistiría al spot fotográfico y que las promociones más atractivas serían las entradas al 2x1. Y sí estarían dispuestos a pagar 100 pesos por persona. El 17% de la población respondió que asistiría al spot fotográfico, pero prefiere la promoción de apertura de primera semana a mitad de precio. Sí están dispuestos a pagar los 100 pesos por persona para entrar al establecimiento y permanecer 2 horas. El quinto cruce es el de la pregunta 3 con la pregunta 12. ¿Dónde le gustaría que estuviera ubicado el spot fotográfico?
También relacionado con la pregunta 13, ¿dónde le parece más accesible encontrar información acerca del spot fotográfico? El 32% de la población dijo que sí asistiría al spot fotográfico y que les gustaría que el lugar estuviera ubicado entre las calles Miguel Alemán, esquina Tetaviate. Y también les gustaría encontrar información y publicidad del spot fotográfico en redes sociales. El 15% de las personas encuestadas respondió que asistiría al establecimiento y les gustaría que estuviera ubicado en las calles 5 de febrero, esquina Boulevard Ramírez. También les parece más accesible encontrar información en redes sociales. El sexto cruce es la pregunta 3 con la pregunta 7. ¿Con quién asistiría con mayor frecuencia? Y la pregunta 8. ¿Por cuál motivo asistiría al spot fotográfico? De la población encuestada, el 20% respondió que sí asistiría al spot fotográfico y que asistiría con amistades y el motivo es recreación y diversión. El séptimo cruce es la pregunta 3 con la pregunta 17. ¿En qué rango de edad se encuentra? Con la pregunta 14. ¿Qué promociones considera atractivas en la apertura del spot? El 20% dijo que sí asistiría al spot y que se encuentra en el rango de edad de entre 18 a 23 años. Las promociones de apertura que les gustaría serían las entradas al 2x1. El octavo cruce es el de la pregunta 5. ¿Qué días de la semana es más frecuente que asista? Con la pregunta 6. ¿Cuál sería el horario de su preferencia? También relacionada con la pregunta 12. ¿Dónde le gustaría que estuviera ubicado el spot fotográfico? El 13% dijo que los días de la semana que asistiría con mayor frecuencia serían los viernes, los sábados y los domingos, con un horario de 10 a.m. a 6 p.m. Y también les gustaría que el spot estuviera ubicado en las calles Miguel Alemán, esquina Tetaviate. El noveno cruce y último es la pregunta 8. ¿Por cuál motivo asistiría al spot fotográfico? Con la pregunta 7. ¿Con quién asistiría con mayor frecuencia? También relacionado con la pregunta 11. ¿Estaría dispuesto a pagar 100 pesos por persona para entrar al establecimiento con una permanencia de 2 horas? El 18% respondió que el motivo por el cual asistiría al spot sería por recreación y diversión y asistiría con amistades y también estarían dispuestos a pagar 100 pesos por persona para entrar al establecimiento con una permanencia de 2 horas. Conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones y recomendaciones tendríamos por conclusión que el servicio que se escogió de spot fotográfico sí es un proyecto viable, ya que el 93% de los encuestados respondieron que sí asistirían al lugar. En las recomendaciones, se recomienda poner un fondo tipo vintage y de colores lisos. También recomendado el abrir el establecimiento los días viernes, sábado y domingo. Se recomienda que el spot esté abierto de 10 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 8 p.m. Se recomienda el tener una cabina fotográfica aparte y una refresquería dentro del lugar. Se recomienda el ofrecer el servicio de Wi-Fi, así como también el servicio de maquillaje y peinado. Se recomienda que el spot fotográfico esté ubicado en la calle Miguel Alemán, esquina Tetaviate. Se recomienda promocionar y ofrecer información mediante redes sociales. Por último, se recomienda tener de promoción de apertura 2x1 en entradas. Gracias por su atención.